Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar cuyo tema corresponde a Derechos Sociales y Justicia Constitucional en tiempos de pandemia, balance y perspectivas. Me siento muy honrada en presentar a los conferencistas, quienes son el doctor Juan Manuel Acuña, quien es director académico de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, en posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y el doctor Gumecindo García Morelos, quien es profesor e investigación de tiempo completo y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en la Universidad de Michoacán. Vamos a empezar con la conferencia del doctor Acuña. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde pues con un gran amigo que es el doctor Gumecindo García Morelos, que nos conocemos ya hace muchísimos años y tenemos tópicos e intereses comunes, digamos, alrededor de los derechos sociales y de la justicia constitucional. También me da mucho gusto estar con Carla, que hoy será nuestra moderadora. Y también quisiera agradecer a la licenciada Adriana González por la organización de este webinar. Y por supuesto, agradecerle a todos ustedes la presencia. La idea es, bueno, poner sobre la mesa algunas ideas, muchas de ellas tentativas, ciertamente, algo exploratorias, respecto a este tópico general sobre los derechos económicos, sociales y culturales y la justicia constitucional en tiempos de pandemia. Particularmente, yo quisiera, o me he propuesto como objetivo, proponer algunas ideas para contextualizar, comprender y medir eventualmente los alcances del trabajo de la justicia constitucional en materia de derechos sociales y en tiempos de pandemia. Entonces, para ello voy a dividir mi exposición en cuatro secciones breves. Trataré de no hablar más de 20 minutos, que es el tiempo estipulado, y voy a proyectar una muy breve presentación, un poco para ir guiando la exposición, y en las láminas he puesto, digamos, lo que serían las ideas torales de lo que iré mencionando, ¿no? ¿Se ven bien las láminas? ¿Se ve bien la lámina? Perfecto. Bueno, estos son los 5 puntos que trataré, o los 4 puntos, y al final algunas breves conclusiones. En primer término, diré algo acerca de el contexto, el momento en el cual tiene que trabajar hoy por hoy la justicia constitucional, que es un momento particular que podría ser caracterizado como de erosión constitucional, ¿no? Ya explicaré en qué consiste esto. En segundo lugar, me gustaría decir algo acerca del tipo de conflictos que tiene o que tendrá que afrontar, que está afrontando y que tendrá que afrontar eventualmente la justicia constitucional. Aquí haré algunas aclaraciones respecto a lo que yo considero son algunos malos entendidos y que deberían orientar no solamente el trabajo de la justicia constitucional, sino el trabajo de los otros poderes, en aras de disminuir la conflictividad. En tercer lugar, también diré algo acerca de los déficits normativos que, en mi opinión, tienden y tenderán a incrementar la conflictividad y así hacer más difícil y complejo el trabajo de la justicia constitucional. Y por último, haré un breve repaso, muy breve repaso, y probablemente incompleto, pero digamos, trataré de evidenciar por lo menos las muestras de trabajo que yo he encontrado, ¿no?, acerca de cómo está trabajando la justicia constitucional en América Latina y en México en particular, para evidenciar que hay, digamos, como 3 formas de trabajo, ¿no? Una forma de trabajo que tiene que ver más con encarar a la política, otra forma de trabajo que tiene que ver con tratar de generar cambios estructurales para mejorar la vigencia de los derechos sociales, y una forma de trabajo bastante más focalizada, que es la propia hoy por hoy de la justicia constitucional en México. Bien, entonces para ello vamos a comenzar con la primera idea. A ver, creo que es importante entender
en qué escenario está trabajando hoy por hoy la justicia constitucional. Y, como digo, como adelantaba, es un escenario que podría ser denominado de erosión constitucional. Por erosión constitucional entenderemos un proceso en función del cual la Constitución, y de manera asimétrica, digamos, rige con niveles de vigencia más bajos, ¿no? De manera sencilla podríamos entender esto. Hay una suerte de, en algunos ámbitos, de latencia constitucional, ¿no? La Constitución está allí, regula diversos aspectos con mayor índice de vigencia, pero hay ciertos ámbitos en los que la Constitución parece regir con cierta dificultad. Esta es una propuesta, digamos, para entender lo que sucede en términos comparados, es decir, no se circunscribe a lo que sucede en México y tiene más bien una vocación latinoamericana, digamos, comparada, para tratar de entender lo que sucede en distintos sistemas. Y lo que aquí propongo es lo siguiente. Creo que este proceso de erosión constitucional tiene dos direcciones o dos modalidades. Hay una primera que podría ser entendida como una erosión constitucional producida por concentración y exceso de ejercicio de poder, y que quizás es una manifestación que se genera en aquellos sistemas en los cuales existen derivas autoritarias o todavía existen lo que podríamos denominar consecuencias de viejos modelos hiperpresidencialistas, o por qué no decirlo, vocaciones hiperpresidencialistas que pueden eventualmente tener una tendencia autoritaria. Hay quienes consideran, por ejemplo, que, y esto es muy propio del ámbito latinoamericano, pero por ejemplo en Colombia o en Argentina podemos encontrar buenos ejemplos de erosión constitucional por concentración y exceso, y que se daría cuando se presenta lo que Gargarella ha denominado hipernormatividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el abuso de decretos de necesidad y urgencia para arreglar situaciones que tendrían que ser regladas y regimentadas a través del trabajo de los congresos, que por cierto, en algunos sistemas y con distintas intensidades, han llevado adelante un trabajo de muy poca o baja intensidad, ¿no? Y esto es lo que ha permitido que el Poder Ejecutivo ocupe un espacio que los congresos no han decidido no ocupar, ¿no? Luego hay otra forma de erosión constitucional que se podría decir que se inscribe en un signo contrario, y se da por atomización y defecto, ¿no? Vinculado también a la generación de una suerte de federalismo disfuncional, ¿no? Decimos que se trata de un proceso inverso porque allí donde el gobierno federal, por ejemplo, ha decidido abrir espacios por distintas razones, han sido otros niveles de gobierno los que en ocasiones sin competencias adecuadas han procedido a regimentar de facto distintas situaciones, ¿no es cierto? En México hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, gobiernos municipales que deciden establecer restricciones a la libertad de tránsito sin mayores explicaciones, o inclusive hasta cuestiones mucho más menores, como el establecimiento de permisos de residencia y el establecimiento de tasas correspondientes, ¿no? Es decir, situaciones de estas se han presentado en México, pero no solo en México. Entonces, hay una suerte de problema de erosión constitucional. En definitiva, lo que esto genera son problemas de falta de deliberación, de falta de coordinación, que termina generando problemas de regulación que en muchas ocasiones genera violaciones en materia de derechos humanos. De todos los derechos, no solamente de los DESCA, pero también de ellos, ¿no es cierto? Entonces, este es un contexto complejo en el cual hoy por hoy opera y tendrá, insisto, que seguir operando la justicia constitucional. Es decir, la dinámica constitucional genera escenarios en los que se facilita la violación de derechos o la pérdida de vigencia o de grados de vigencia de estos derechos. Esta es una primera idea. La segunda idea, ya entrando un poco más en el tema de los derechos y en atención a las formas habituales en las que solemos ver el tipo de conflictos que eventualmente tendrían que resolver los jueces constitucionales. Y lo que trataré de hacer aquí es presentar ideas comunes, digamos, simples, reductivas, que creo que tienen que ser superadas en función de asumir las ideas que a continuación me animo a proponer. A ver, ¿de dónde partimos? Normalmente en materia de derechos suele darse lo que podríamos denominar un enfoque agonal, ¿no? Es decir, un enfoque
de conflicto entre derechos. Y al respecto, en el escenario de la pandemia en el que nos encontramos, suele haber dos ideas motrices, ¿no? Primera idea, una relación agonal que se plantea entre derechos civiles y derechos sociales. Es decir, en función de, por ejemplo, la protección del derecho a la salud, se debe restringir, y en ocasiones de manera desproporcionada, derechos civiles. Yo no digo que esto no suceda, pero explicaré en todo caso en qué forma yo entiendo que este conflicto se da. Y hay una segunda idea en función de la cual en ocasiones esos conflictos no se dan entre los llamados genéricamente derechos civiles y los sociales, sino entre derechos sociales en sí, e inclusive entre los mismos derechos. Por ejemplo, ha sido muy sonado, sobre todo a partir de la divulgación de un primer formato de la guía bioética, el conflicto que se podría dar entre el derecho a la salud de personas mayores respecto a personas jóvenes cuando se tiene que resolver su ingreso a UCI, ¿no es cierto?, por un lado. O incluso el derecho a la salud de los médicos que tienen que brindar tratamiento respecto al derecho a la salud de los pacientes que requieren ese tratamiento. Bueno, esta forma de ver estas situaciones creo que son equivocadas. ¿Por qué? Primera cuestión. Creo que es necesario, en aras de entender, insisto, el tipo de conflictos que los jueces constitucionales tendrán que resolver y están resolviendo, asumir un enfoque que podríamos llamar de interdependencia, a lo cual además estamos obligados porque, como ustedes saben, la interdependencia es un principio de derechos humanos que tiene rango constitucional, ¿no es cierto? Entonces, sobre esto no hay ninguna duda, ni esta es una mera propuesta académica, es una exigencia normativa. Ahora, pero, ¿qué implica esto? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a entender a la interdependencia en lo que yo aquí me animo a llamar su propuesta positiva, digamos, ¿no? La interdependencia tiene que ver con esta idea de ver a los derechos como un continuo, ¿no es cierto? Quizás una forma tradicional, pero acertada de verlo, es entender que los derechos sociales son precondiciones también para el disfrute de derechos civiles, ¿no? Esta forma de ver a la interdependencia en términos positivos fue muy utilizada, como ustedes saben, en aras de fortalecer los argumentos para apuntalar la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos sociales cuando éstas querían ser desconocidas. Pero hay, en este nuevo escenario, digamos, hay una manifestación de la interdependencia que se inscribe en clave negativa y que consistiría en que la merma o falta de derechos sociales impulsa, potencia la merma o mayor restricción de derechos civiles. De alguna manera la idea es, allí donde los derechos sociales gozan de menor vigencia, ha sido necesario también disminuir la vigencia, o ha sido la opción de algunos actores políticos de disminuir la vigencia de derechos civiles. Quizás uno de los ejemplos más radicales de esta idea de la interdependencia en sentido negativo la encontramos en lo que ha sucedido en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Argentina, en donde se han cerrado literalmente barrios pobres de manera absoluta, como si fuesen guetos, ¿no? Al momento en el cual se detectaban casos de personas con COVID, ¿no? Es decir, una restricción de derechos absoluta. Y esto se daba en un contexto en el cual en esos barrios carenciados había una absoluta carencia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente la posibilidad o la idea de afrontar estas discusiones adoptando un enfoque de interdependencia debería llevarnos digamos, a un escenario posterior que sería el de dejar de lado políticas sociales sesgadas y afrontar la idea de generar políticas sociales, digamos, integrales que eventualmente tiendan, no digo que el éxito sea absoluto, pero que tiendan a disminuir la litigiosidad y antes la conflictividad, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en la cual se entienda que los conflictos de derechos no son agonales, ¿no? O que en ocasiones los conflictos no son entre derechos, a eso me voy a referir a continuación, sino entre derechos y políticas deficientes o mal diseñadas, quizás podremos llegar a disminuir la conflictividad y así la litigiosidad. Y esto me lleva al segundo punto, ¿no? En muchas ocasiones, estos aparentes conflictos entre derechos, en realidad no son tales, sino que son conflictos entre derechos y regulaciones, disposiciones administrativas que son diseñadas, que son generadas
a partir de un equivocado entendimiento acerca del contenido de los derechos, ¿no es cierto? Y entonces, regulaciones adecuadas deberían llevarnos a evitar entonces la litigiosidad. Ejemplos de esto que estoy diciendo, por ejemplo, el litigio que se plantea eventualmente, o el conflicto que eventualmente se plantea entre el derecho a la salud de una persona mayor y el de una persona joven para el ingreso y el uso eventualmente de un respirador, en realidad tiene que ser afrontado de una manera más compleja, entendiendo que si asumiéramos, por ejemplo, principios bioéticos claros, ¿no?, que existen y que han sido puestos sobre la mesa para detectar efectivamente la terapéutica necesaria en un caso y en otro, o aplicar criterios de triage adecuados, nos llevarían a ver que a veces esos conflictos se generan cuando no se aplican políticas públicas en materia de salud adecuadas y correctas en términos justamente, o guiadas justamente por estos principios bioéticos correctos, que luego se deberían materializar en triajes adecuados, ¿no es cierto? También, digamos, podríamos encontrar otros supuestos de este tipo. Por ejemplo, cuando los médicos, y seguramente Humecindo platicará de esto, pero digamos, hay varios amparos que se han presentado y suspensiones de plano que se han concedido cuando se quiere obligar a médicos a atender pacientes sin las protecciones biomédicas adecuadas. Bueno, en realidad aquí el conflicto no es entre el derecho a la salud del paciente y el derecho a la salud del médico. Aquí el conflicto es entre el derecho a la salud del médico y una deficiente regulación o vías de hecho que en ocasiones los hospitales o directores de hospitales aplican para poner en riesgo a los médicos, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el foco lo tenemos que poner, en aras de evitar conflictividad y litigiosidad, en las políticas públicas que estamos diseñando, las medidas que se están diseñando como materialización de políticas públicas, si es que hay una política pública detrás, que en muchos casos lo dudo también, digamos, la normatividad que hay que atender para diseñar esa política pública. Entonces, los conflictos, y aquí es donde quiero yo poner el ojo, tienen mucho que ver con esto, con la deficiente regulación que se debe en buena medida, y voy pasando a la siguiente lámina, al déficit institucional que yo señalaba en la primera parte. Es decir, no nos debe extrañar que un déficit o déficits de funcionamiento institucional tiendan a generar déficits regulativos en términos de, por ejemplo, la falta de políticas públicas o la generación de medidas fuera de o sin atender los estándares mínimos que se deberían atender en términos de derechos económicos, sociales y culturales, o de derecho a la salud más puntualmente, como los casos a los que me venía refiriendo. Ahora, las autoridades, digamos, encargadas de generar este tipo de diseños y de regulaciones, ¿no?, para la protección de derechos, es decir, encargadas de generar obligaciones primarias, tienen que tener también una perspectiva, me parece a mí, diacrónica en su trabajo, y creo que en general no la están teniendo. Y esto también es algo que en un futuro más próximo tenderá a incrementar la conflictividad. Es decir, además de el diseño de medidas y la implementación de medidas con enfoque de derechos humanos para atender lo inmediato, lo presente, no veo que se estén tomando demasiadas medidas para atender las consecuencias de la pandemia, y que también tendrán un enorme impacto en el nivel de disfrute o en el nivel de no disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, muy particularmente pensando en poblaciones, en sectores vulnerables, ¿no? No exclusivamente, pero muy especialmente pensando en sectores vulnerables. Nuevamente, por ejemplo, los barrios de escasos recursos, yo no sé qué se está haciendo desde el ámbito de las autoridades para mejorar condiciones asociadas al derecho a la salud, como son la higiene, el agua potable, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la reducción de la conflictividad, ya de por sí difícil de lograr en función de los déficits regulativos, se tiende a incrementar en función de la falta de perspectiva hacia futuro en atención al tipo de normatividad que se tiene que generar para atender los derechos económicos, sociales y culturales. Por supuesto que el fundamento y el basamento normativo para extraer ideas acerca de qué tipo de regulación general está, ¿no? Digamos, podríamos mencionar a todo el corpus juris interamericano, pero para no irnos tan atrás,
podríamos simplemente mencionar productos normativos pensados sobre todo, pero no exclusivamente para los tiempos de pandemia, como por ejemplo la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que hay una importante lista, una importante guía de acciones a seguir en aras justamente de reducir la conflictividad en materia de DESCAS y de alguna manera acompañar a la justicia constitucional en un trabajo que, digamos, inevitablemente va a tener que realizar. Si, por ejemplo, atendemos a la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana, vamos a encontrar medidas que, de ser atendidas en esta perspectiva sincrónica y diacrónica, insisto yo que tenderían a reducir la litigiosidad. Por ejemplo, en una de las primeras recomendaciones que nos hace la Comisión, se establece este enfoque interdependiente que debería obligar a las autoridades ya mismo a generar medidas en aras de disminuir las situaciones de riesgo de las poblaciones vulnerables, muy particularmente sectores pobres, como por ejemplo, ¿no?, garantizar que las medidas adoptadas por los gobiernos tomen en cuenta la relación entre el derecho a la salud y otros derechos como vida e integridad personal, interdependencia, agua potable, alimentación adecuada, acceso médico, acceso a medios de limpieza, integración de servicios públicos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Proteger los derechos humanos y los DESCA en particular de personas trabajadoras en situación de mayor riesgo. Asegurar el diseño, y esto es muy importante porque también muchos de los amparos que se han estado presentando tienen que ver con esto, o con el incumplimiento de esto. Asegurar, decía, el diseño de planes de actuación para la prevención, detección, tratamiento y control y seguimiento de la pandemia. Siguiente, los procedimientos mencionados deben ser transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos. Yo aquí veo, sobre esto también algo diré, pero una enorme ausencia respecto a la participación de los involucrados en el seguimiento y la medición del efecto de políticas públicas allí donde las haya, y probablemente no las haya, por lo menos no de una manera muy acabada o muy clara, ¿no? Seguimos. Establecer espacios oportunos, decía esto, de participación social para medir y evaluar el impacto de las medidas tomadas en términos de prevención, etcétera, etcétera. Velar por el acceso a los servicios de salud sin discriminación, asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. Aquí vale la pena hacer un parate. Digamos, uno de los grandes problemas que también estamos teniendo en la actualidad tiene que ver con, digamos, la segmentación de servicios de salud a partir de la priorización de la atención de salud a pacientes COVID y el descuido a pacientes no COVID. No digo que esto suceda en todos los casos, pero sabemos que sucede en muchos casos y es multijurisdiccional este problema, ¿no? Desde niños que no reciben sus medicinas para el tratamiento del cáncer hasta pacientes con VIH que no reciben retrovirales, o pacientes con afecciones menores que tienen que comprarse sus propios medicamentos porque ya no son provistos por el servicio público de salud. En fin, yo los invitaría, para no quitar más tiempo a la exposición, a que revisen, no son muchos, estos puntos que, insisto, establecen una agenda, ¿no? Además de medidas inmediatas, una agenda prospectiva para evitar el aumento de la conflictividad. Lo mismo diría respecto a la declaración de la Corte Interamericana. Digamos, la conclusión de este tercer punto es, y adelantando ideas que, digamos, detallaré un poco más adelante, la idea es, en la medida en la cual no asumamos la necesidad de generar políticas públicas adecuadas en los términos indicados, la conflictividad se incrementará y el trabajo de la justicia constitucional será mucho más complejo, sobre todo en tiempos en los cuales, como ustedes saben, la atención, digamos, de juicios de amparo sigue estando en alguna medida restrictiva, aunque abierta al tipo de litigios de los que aquí se trata, ¿no es cierto? Por último, a ver, la justicia constitucional, en términos comparados, ha estado haciendo un trabajo, llevando adelante un trabajo bastante interesante, que yo me atrevería, y de manera muy tentativa, a clasificar, aunque insisto, a partir de una muestra bastante incompleta que es necesario incrementar, y por supuesto que habrá que revisar dentro de un tiempo para
para medir verdaderamente los alcances de esto, ¿no? Hay una serie de tribunales, entre los cuales destaca la Corte Constitucional de Colombia, pero aquí también podríamos incorporar a la Corte de Ecuador, que han estado trabajando, como además es habitual, una suerte de líneas de trabajo sobre aspectos estructurales, ¿no? En el caso de la Corte Constitucional de Colombia, valdría la pena mencionar las decisiones tomadas por la Sala Especial de Seguimiento a las sentencias de tutela 388 de 2013 y 762 de 2015, en materia de resguardo de la población privada de libertad, ¿no es cierto? La Corte Constitucional colombiana en estos últimos meses ha venido dictando una serie de medidas para que las autoridades competentes diseñen políticas públicas para discriminar, distinguir distintos grupos de la población privada de libertad para su atención y para evitar además antes de eso el contagio. Por supuesto, en una práctica jurisdiccional habitual en este tribunal, como muchos de ustedes seguramente ya saben, consistente en la identificación de un estado de cosas inconstitucional y el dictado de medidas que luego tienen efectos generales, más allá de cuestiones procesales, y por ello el impacto estructural que este tipo de decisiones tiene. En un segundo lugar encontramos al Tribunal Superior de Brasil, que ha llevado adelante un rol, por supuesto con efectos estructurales, pero un rol más claramente político, en función de, político en términos, digamos, adecuados, por supuesto, no lo digo en términos peyorativos, en aras de limitar, ¿no?, los excesos cometidos por el Poder Ejecutivo, pero de una manera muy puntual, ¿no? Por un lado, control, digo, sobre el Poder Ejecutivo para, en función de que el Poder Ejecutivo había estado generando campañas publicitarias para desatender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a partir de información falsa, el Tribunal Superior de Brasil le solicitó, le exigió al presidente de Brasil que deje de digamos, generar información falsa, porque eso estaba violando el derecho a la información de los habitantes de Brasil, ¿no? Entonces, ahí hay claramente un enfrentamiento, digamos, pero por supuesto con elementos jurídicos, y el tribunal se pone frente al Poder Ejecutivo cuando éste vulnera derechos a partir de, insisto, o pone en peligro el derecho a la salud a partir de la violación del derecho a la información. Y por otro lado, el Tribunal Superior de Brasil también hizo algo que quizás en México se extrañaría, y es que puso orden en el sistema federal. En Brasil también muchos gobernadores estaduales comenzaron a tomar una serie de medidas ante la inacción del Poder Ejecutivo. Algunas medidas fueron complicadas, no tan claras, es decir, digamos, por eso se generó un conflicto, pero el Tribunal Supremo de Brasil avaló en muchos supuestos la actuación de las autoridades estatales y de esta manera dio claridad, digamos, respecto y asiento normativo a las decisiones que, insisto, muchos poderes estatales estaban tomando. Y creo que esta es una forma de intervención también muy interesante porque tiende a mitigar uno de los problemas que señalaba en la primera parte, de la erosión constitucional por vía de la atomización y la generación de una suerte de digamos, federalismo desprolijo, ¿no es cierto? Y luego tenemos, yo creo que un tercer tipo de intervención judicial, que es la que estamos viendo más claramente en México a partir del trabajo del Poder Judicial de la Federación y muy puntualmente el trabajo de los jueces de distrito, que en distintos distritos del país están llevando adelante una labor, en algunos casos, interesante. Por supuesto, entre todos los amparos que se han presentado hay algunos bastante, digamos, yo diría que son como mamarrachos de amparo, pero que no voy a mencionar aquí, pero digamos de los que vale la pena. Hay varios, seguramente, insisto, Gumecindo los mencionará, pero me interesaría simplemente poner sobre la mesa dos. Uno es el juicio de amparo número de expediente 282/2020 del Juzgado Séptimo de Distrito en Morelia, ¿no? El acto reclamado consistía en la omisión de emitir medidas y acciones sanitarias para evitar el contagio y para detectar casos. Se otorgó una suspensión de plano. Aquí la autoridad demandada fue el presidente de la República y la Secretaría de Salud.
Y luego una resolución muy interesante, que es la que terminó tomando el tribunal colegiado en un recurso de queja, el 85/2020, en Guanajuato, un recurso de queja que presenta la parte actora contra, digamos, la suspensión de plano otorgada por el juez de distrito, pero para mensurar adecuadamente y calibrar adecuadamente los efectos de la suspensión, ¿no es cierto? En este caso, lo que hizo el tribunal colegiado fue, podríamos decirlo así, en una forma de trabajo sobre una política pública diseñada, pero no implementada, ¿no? Estableció que las autoridades estaban obligadas a brindar material biomédico para que los médicos y las médicas puedan protegerse, digamos, en su labor con pacientes de COVID, pero en el juzgado de primera instancia, en el juzgado, perdón, habían dejado abierto a la autoridad la elección de estos instrumentos para el cuidado biomédico, y lo que hizo el tribunal fue especificar mucho más al establecer que las medidas que tenían que tomar las autoridades para el cuidado de los médicos tenían que ver o tenían que tomarse de una serie de documentos técnicos en los que había especificidades concretas respecto al tipo de material biomédico que había que utilizar para la protección. Por supuesto, en este amparo se discutieron otras cosas y la suspensión se concedió por otras razones también, pero me interesaba rescatar esta forma de intervención del colegiado, que es una intervención más bien técnica, ¿no es cierto?, para precisar aún más desde la ciencia y desde la técnica las medidas que la autoridad tiene que tomar. Hay otros amparos, insisto, en la Ciudad de México, en Puebla, hay más en Morelia. Muchos de ellos han tenido que ver con otorgar suspensiones a profesionales de la salud para no brindar, digamos, sus servicios en función de padecer comorbilidades o estar ubicados en población de riesgo. Otros amparos han tenido que ver con obligar a la autoridad a realizar pruebas para la detección de COVID. En fin, pero una actividad que va creciendo, pero que yo veo, y con esto quisiera terminar ya mi exposición, que puede eventualmente tener algún tipo de inconvenientes, y yo terminaría diciendo lo siguiente. A ver, en primer lugar, creo que hay que, digamos, tomar el toro por las astas y superar el déficit normativo en el que nos encontramos. Esta es labor, por supuesto, del Poder Legislativo, que ha sido quizás el gran ausente en estos últimos meses, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo y de América Latina en particular. Creo que en la medida en la cual se lleva adelante una labor normativa, de diseño normativo, más anclada en derechos, interdisciplinaria, digamos, que asuma la interdependencia, se tenderá a reducir la conflictividad, que no siempre se trata de conflictividad entre derechos. Evidentemente esto no va a evitar casos trágicos, que los habrá, los hay, pero sí tenderá a reducir la conflictividad. Ahora, existen también, hay que atender a esto, problemas de cumplimiento. Por ejemplo, un amparo reciente presentado en Hidalgo, digamos, que obtuvo sentencia favorable para la provisión de agua potable a una comunidad, no tiene cómo ser cumplido, digamos. Entonces, el escenario de pandemia también tiende a dificultar, no digo que en todos los casos, pero sí en algunos, el cumplimiento y la ejecución de las sentencias. Eventualmente también habrá que estar atentos, en la medida en la cual no se supere el déficit normativo y regulatorio ya mencionado, problemas de saturación, y por último, tener cuidado con un problema que no es un problema propio de esta época de pandemia, pero que la pandemia puede acrecentar, y que es el tema de la paradoja de la judicialización en materia de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el incremento de litigiosidad no necesariamente significa que esto generará un resultado favorable respecto a un incremento en la situación de mejora del disfrute de los DESCA sobre todo los grupos más vulnerables, digamos. Está probado que en países como Brasil, como Argentina, esto está cuantificado, quienes más accionan a través de acciones de tutela o juicios de amparo, no son grupos vulnerables, sino personas de clase media que en principio pueden o podrían solventar ciertos déficits por otro lado, en materia de DESCA. En definitiva, se supone que los DESCA
están también al servicio de las personas más vulnerables. Bueno, mayor litigiosidad no significa, insisto, una mejora en el nivel de disfrute de estos derechos para los grupos más vulnerables. En consecuencia, volvemos a lo mismo. Además del trabajo que pueda hacer la justicia constitucional, sobre todo a través de sentencias con impacto estructural, que a veces hay cuestiones procesales que esto lo dificultan, hay que atender a lo primero y trabajar en el diseño de políticas públicas para superar el déficit normativo que es consecuencia de los grandes problemas institucionales que hemos tenido en los últimos meses y que seguimos teniendo al día de hoy. Aquí termino, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña, por su brillante intervención. Y antes de cederle la palabra al doctor Gumecindo García Morelos, quisiera mencionar que al final de las exposiciones de los doctores, vamos a dedicar unos minutos a la sesión de preguntas y respuestas. Por lo que quienes deseen realizar preguntas o comentarios pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas o bien el icono de chatear. Muchas gracias. Ahora me permito ceder la palabra al doctor Gumecindo García Morelos. Por favor, doctor. Muchas gracias, profesora Frank. Me motivó escuchar, como siempre, a mi querido amigo, el doctor Manuel Acuña. Creo que tenemos un diálogo abierto, permanente, hacia los derechos sociales, desde ángulos muy puntuales de la ciencia del derecho público, que es el derecho procesal constitucional, el derecho administrativo, y por supuesto el derecho constitucional. Agradecer la invitación a la licenciada Adriana, al doctor Juan Manuel Acuña, a la profesora Carla Frank y a todos los presentes para poder compartir otro ángulo de esta problemática que abordó con maestría el profesor Acuña, los derechos sociales ante la justicia constitucional. Estamos hablando de una fragmentación, de una crisis de los derechos por las inercias inoperantes de distintas formas de la administración pública. Si bien los derechos sociales no se agotan como derechos prestacionales, sino también puede haber un ámbito positivo y negativo en el marco de los derechos sociales, pero es en el ámbito de su carácter positivo hacia la administración donde encontramos la problemática y que esa población vulnerable tiene que reaccionar. Yo creo que un revulsivo importante para transformar el sentido del derecho y maximizar a través de la visibilización de los problemas es una práctica procesal que ha sido implementada fuertemente desde el seno de las universidades. En este caso me refiero a la práctica de litigio estratégico en materia de derechos humanos y sobre todo este se ha enfocado principalmente a lo que son este tipo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con la finalidad de incluir en la litigiosidad a la mayor cantidad de personas. Tenemos que colocarnos en un factor de transformación a través de la rebeldía jurídica, la rebeldía procesal. Tenemos que desmontar viejos roles clásicos, tradicionales, en el derecho procesal, que, por ejemplo, la fórmula Otero dice, bueno, no se pueden hacer declaraciones generales. Una constitución que no se transforma a las realidades, que como decía el profesor Privy de Harvard, la constitución invisible tiene una lectura que hay que saber descifrar a través de ciertas coordenadas de los derechos. Esas entrelíneas tienen que saber reescribirse y adecuarse para cada sociedad. Y bien lo dijo el profesor Acuña, los problemas hacia los derechos sociales, la falta de cumplimiento de las condiciones básicas del derecho al mínimo vital de grupos de personas no es exclusivo de la pandemia, pero sí los ha agravado brutalmente. Y estos escenarios, la mejor forma de abordarlos, pues no son las redes sociales, no son posicionamientos en los órganos legislativos. El Congreso, los congresistas, los legisladores han sido omisos, se han refugiado en la caverna del silencio. Y yo creo que la sociedad
en esa rebeldía que necesitamos para vigorizar las garantías de los derechos humanos, en este caso muy puntual, en nuestra comarca jurídica, el juicio de amparo. Como lo calificaba el profesor Augusto Mario Morelo de la Argentina, que es una garantía polifuncional y que además representa un diálogo permanente entre el pueblo mexicano y sus libertades fundamentales. Hoy creo que esa socialización de la ciudadanía, de los grupos vulnerables, hacia esa zona de fragmentación, de ruptura de las políticas públicas, no hay otro camino en el Estado de Derecho que no sea en estos momentos el juicio de amparo. Y sobre todo, quiero ceñirme a un punto de esta problemática política social hacia los derechos de los grupos vulnerables. En el juicio de amparo podríamos hablar de distintos aspectos, las legitimaciones, las pruebas, distintas instituciones procesales, pero me voy a centrar en lo que podríamos calificar hoy día el punto medular de la justicia constitucional. Vivimos en una era de justicia cautelar, o por las circunstancias, a llevar los reclamos de justicia a través de la justicia cautelar. Incluso los propios decretos del Consejo de la Judicatura Federal, en particular, por ejemplo, el 8/2020, ha establecido que ciertos asuntos deben irse tomando a través del Poder Judicial de la Federación, pero se le da un carácter prioritario por la urgencia. Y la urgencia se expandió no solamente a una lectura estricta del artículo 15 de la Ley de Amparo, que refiere la procedencia de máxima urgencia procesal, cuando se está ante situaciones que pongan en peligro la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, cualquier acto prohibido por el 22 que implica la integridad física, por ejemplo, deportación, destierro, incorporación forzosa al ejército, la desaparición forzada. Dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy, no solamente el poder administrativo respecto a las políticas públicas puede fracturar la necesidad de ese derecho al mínimo vital, sino también los cuerpos policíacos, en aras de participar como garantes de la salud pública, al restringir la libertad de tránsito, ha incurrido, tenemos el caso de Giovanni en Jalisco, a la desaparición forzada y a la ejecución extrajudicial. Es decir, hay una suma de problemáticas que se aunaron a este escenario preocupante de la pandemia. La pandemia obligó a tomar medidas extraordinarias, pero puntualmente, ¿hacia dónde apuntamos nosotros cuando queremos resolver un problema en este tiempo? A la justicia cautelar. Los decretos del Poder Judicial de la Federación permiten todavía hoy que se puedan suspender los términos y los plazos del proceso. Pero ¿cuál es la garantía que debe cumplir el juez de distrito? Principalmente porque es el juez del conflicto. La autoridad judicial de la pandemia es el juez de distrito y eventualmente los magistrados de los tribunales colegiados de circuito en esta zona de máxima urgencia. En la suspensión, particularmente la suspensión de plano, es donde se va a encontrar el techo, la bóveda, para proteger de las inclemencias, de la irregularidad que vivimos a los derechos sociales. Pero también el litigio estratégico ha apuntado mucho que este tipo de justiciabilidad de los derechos sociales se haga a través de no casos individuales, salvo que el caso individual pueda representar un caso testigo y pueda impactar en la política pública o en la norma general o en una inactividad de la administración y pueda, a través de la visibilización y del criterio que se logre, pues transformarla, hacerla trabajar y ajustarle a los estándares de protección de los derechos humanos. Ese es un punto fundamental para acceder al camino de la justicia cautelar. Estamos en el tiempo donde todo apuntamos y además hay beneficios. Pensar en acceder a la justicia constitucional, pero desde un ángulo colectivo. La Constitución mexicana llega tardía a afrontar estos problemas, pero hoy es una ventaja presentar casos de amparo para la defensa de los derechos colectivos. Y esto representaría defender, por ejemplo, una colonia completa, una población rural, que no tengamos incluso nombres, apellidos, sexo de las personas,
pero son grupos indeterminados, pero personas determinables. Y esto se puede hacer a través del juicio de amparo, a través de las medidas cautelares, y apuntar que ha habido en este tiempo en México, a través de la justicia cautelar, protección, por ejemplo, temas de acceso al agua de las colonias, acceso, por ejemplo, de las condiciones de internamiento de familias, grupos de migrantes, donde la suspensión no solamente ha sido efectiva para que tengan atención del derecho al mínimo vital, sino que en función de los efectos, lo que podríamos llamar un amparo habeas corpus, el artículo 164 de la Ley de Amparo permite que en las detenciones de carácter no penal, como migratorias, el efecto de la medida cautelar sea de manera inmediata. Y esto es fundamental para evitar que se continúen con los contagios. Los temas de acceso a la salud han sido complejos, pero el ángulo desde el amparo colectivo. Por cuestiones de tiempo, voy a referirme en este caso a un caso paradigmático de la justicia cautelar. Es un amparo que en la práctica de litigio estratégico presentó la clínica que coordino a través de sus integrantes, alumnos, a favor de todos los internos de un penal en San Cristóbal de las Casas. Había señalamientos públicos de que un grupo de personas de un movimiento civil se encontraban aislados y que no recibían atención médica, 8. Entonces esto nos mueve a reflexionar, si hay 8 personas que tienen el contagio en una cárcel, quiere decir que las medidas preventivas fracasaron y que esto pone en riesgo no solamente al personal que labora en el área penitenciaria, sino también al resto de la población. Por lo tanto, lo que optamos, y otra de las cuestiones, además de ser un tiempo de justicia cautelar, es un tiempo de la justicia en la tecnología, porque prácticamente los reclamos cautelares en los temas de vulneración a los derechos sociales se hace a través del juicio en línea. Y a través del juicio en línea, este caso se lleva desde Morelia y está radicado en un juzgado de distrito en Tuxtla Gutiérrez. Pero lo interesante, ¿qué planteamos a través de un modelo para abarcar más beneficios de grupos de personas en la tutela cautelar? Pedir la protección hacia toda la población y también de manera particular hacia quejosos directos que teníamos ubicados, pero también hacia toda la población, es decir, la totalidad de los internos en ese centro de prisión en el estado de Chiapas se podía beneficiar en un planteamiento constitucional de tutela de máxima urgencia. Se plantea el caso para pedir una suspensión de plano y de oficio, pero no bajo la lectura gramatical del artículo 15 de la Ley de Amparo, sino el planteamiento de que las omisiones estaban propiciando la vulneración al derecho al mínimo vital. Y el mínimo vital, no solamente la salud, sino los otros derechos que son de obligación inmediata. Y aquí un apunte importante, un estándar que utilizamos en la demanda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Observación General 3, párrafo 12, estableció medidas estandarizadas muy importantes. Los derechos de obligación inmediata, y que hay que entenderlo también, no están sujetos a la cláusula de progresividad, son reclamables y el Estado tiene la obligación inmediata. Y este grupo de derechos podríamos enunciarlos como educación básica, salud básica, agua, vivienda, alimentación, abrigo. Y la Ley General de Desarrollo Social, una ley constitucional emitida por el Congreso de la Unión en el artículo 6, amplía el derecho al mínimo vital y agrega a este conglomerado que mencioné el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Son temas que también ha habido una cantidad de despidos masivos en este contexto de la violación a los derechos sociales y, por supuesto, la única herramienta factible y con los desafíos que tiene, que se puedan cumplir o no se puedan cumplir, desde que el actuario pueda ir al lugar a notificar si este se pone en riesgo, igual que sucede con los médicos, si esto implica que dentro de sus deberes del Estado de propiciar el máximo nivel de salud, implique que puedan ponerse en riesgo. Y los actuarios del Poder Judicial de la Federación en estos tiempos se tratan de salvaguardar. Incluso, si ustedes han visto en redes sociales,
aparecen con ropa de protección, como puede ser, por ejemplo, para protegerse contra cualquier eventual contagio. Bueno, el caso se presentó en un juzgado de distrito en Morelia, que no era competente territorialmente, pero a través del juicio en línea y ante las reglas procesales muy claras, se concedió la suspensión de plano para proteger a toda la población penitenciaria y a los quejosos directos. El juez declina la competencia, pero de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Amparo, en el primer párrafo, tiene la obligación de dictar la medida suspensional, cuestión que así sucedió y se remitió al juzgado competente en Chiapas, que fue el juzgado quinto de distrito en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué hizo el juzgado al momento de recibir el expediente con la suspensión? Primero fue requerido a través de un exhorto para que cumpliera. También se remitieron las constancias. Todo eso en cuestión de horas el mismo día. El mismo día, en una hora máxima, el juzgado de distrito ya tenía una suspensión. Ya había notificado en Chiapas a través de los usos de los mecanismos electrónicos y se había diligenciado la cuestión en Chiapas. Por otra parte, es importante señalar que se habilitó para que el actuario acudiera a la cárcel y constatara las condiciones de salud de cada uno de los quejosos directos, y también se tomaron medidas dentro de la cautelar para toda la población penitenciaria. Dentro de los puntos que debemos destacar de este caso en la justicia cautelar, el juzgado de distrito aceptó el estándar de carga de prueba del caso Neira Alegría y otros contra Perú respecto al tema de un tema muy importante que fue la carga de la prueba. Se estableció que la carga de la prueba debería recaer en quien se encontrara en mejores condiciones de hacerlo. Y el juzgado de distrito, en fase cautelar, dejó muy claro que toda la carga de probar le corresponde al Estado. Tiene que demostrar que se cumplieron con los derechos que se exigían en tutela cautelar. Esto juega un papel muy importante. Por otra parte, el tema de las medidas que se establecieron respecto a la población general. Le pide información que deben constatar puntos muy esenciales. Incluso no solamente está en juego el tema de la salud, sino los derechos conexos a la salud a través de la tutela cautelar anticipada. Y esto nos demuestra que principios que parecerían muy lejanos y utópicos en la ciencia procesal no se pueden ejecutar. Y este caso, desde la dinámica probatoria, la carga probatoria, por otra parte también el tema de los efectos generales, por ejemplo, el derecho a la información. La medida cautelar estableció una obligación respecto a las autoridades penitenciarias que tienen que dar información detallada, amplia, que entiendan sobre la situación en la que se encuentran los internos. Los internos tienen que informarse a sus familiares la situación en la que se encuentran. Esto es un papel muy importante en la justicia cautelar. Y otra cuestión importante de esta es de que deben probar con las constancias. Regularmente las autoridades responsables, cuando rinden informes, el previo o el justificado, hacen manifestaciones que sí, que no, que ya cumplieron, pero siempre tienen el error de no anexar las constancias, o las constancias no resultan suficientes para entender el tema de la carga de la prueba. Y esto es necesario porque imagínense, personas privadas de la libertad no están en condiciones de poder generar un acervo probatorio, y esto el juez de distrito tiene que romper las prácticas tradicionales del proceso. Decía Octavio Paz que un concepto, que los conceptos inamovibles y las ideas son formas de tiranía. Si el proceso no se transforma, no se ajusta a las necesidades, tiende a morir, a ser meramente una enunciación de buenas intenciones, y las utopías procesales van a convertirse en una cortina de humo de una demanda que siempre es permanente en la sociedad, el acceso a la justicia. Hoy, inclusive los internos
8 en particular de toda la población, se logró que se exhibiera el expediente médico. Y hay ya indicios por la prueba temprana que se realizó, la anticipación de la prueba, a través de diligencias para mejor proveer. Si las condiciones en las que se encontraban, por ejemplo, las condiciones de privación de la libertad implican vulneración a las prohibiciones de los estándares internacionales, como por ejemplo la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si no hay condiciones para la reclusión, eso puede considerarse como una práctica de tortura. La falta de atención médica también. ¿Y qué pasa con el agua, la alimentación, el medicamento? Y hay pendiente, porque la autoridad ha realizado distintas manifestaciones que no ha logrado cumplir. Hoy está abierto un incidente por incumplimiento de la suspensión. Está en trámite, se siguen realizando actuaciones dentro de la medida cautelar, lo que nos demuestra el tema del principio de exhaustividad procesal, la máxima urgencia, el rompimiento de que el juez es un espectador entre la lucha entre el actor y el sujeto pasivo, pero en este caso particular, grupos vulnerables, personas indígenas, privadas de la libertad, y en un marco de gravedad en el tema de la salud. Por lo tanto, es fundamental esta reconsideración y estas formas en la cual se puede adoptar la práctica del juicio de amparo, particularmente hasta la suspensión. En estos momentos difícilmente se llegaría al fondo del asunto por las medidas, pero lo importante en las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal es la cautelar. Lo que hacen los jueces es paralizar el proceso, pero hasta que pueda lograrse plenamente la protección cautelar. Esto implica que lo cautelar habilita el recurso de queja, que por ejemplo que mencionaba el profesor Acuña en Guanajuato, y los tribunales colegiados están resolviendo, como son casos de suspensión, incluso han sesionado en sábados o domingo. El caso que comentamos no fue impugnado ante el tribunal colegiado, por lo tanto la suspensión está más que firme. Y comentarles también, antes de hacer un cierre de esta intervención, que teníamos ya la segunda opción en caso de que no obtuviéramos una buena respuesta en la medida cautelar. Acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y encontrábamos los elementos para ello. La resolución 3/2018 sobre medidas cautelares establecía en qué casos sí es posible otorgar medidas cautelares y en qué casos no. Y dentro del primer grupo contábamos con 3 supuestos acumulables. 1, población indígena, personas privadas de la libertad y situación de gravedad en la salud. Esto fue una perspectiva que teníamos ya planeada porque son el acompañamiento de las garantías del derecho procesal constitucional y del derecho procesal internacional. En conclusión, hoy las demandas de los grupos vulnerables sería más factible a través del amparo colectivo que la Suprema Corte en la primera sala estableció, que las asociaciones civiles pueden presentar los reclamos como parte quejosa hacia grupos indeterminados pero determinables. Yo creo que este es un paso muy importante para despejar las inaccesibles utopías y podamos considerar que la tutela cautelar resulta verdaderamente una tutela judicial efectiva. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su extraordinaria exposición, doctor Gumecindo García Morelos. Ahora me permitiré pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Desgraciadamente por el tiempo no podremos atender a todas las preguntas, pero bueno, comenzaré con un par de ellas. ¿Considera que la gobernanza de México está débil por políticas públicas sesgadas? Esa sería la primera pregunta.
¿Respondo yo? Adelante, Sí, Juan. doctor Acuña. Bueno, a ver, lo primero que diría es que yo, por política, lo que intento denotar con el término política pública sesgada es una política pública incompleta. No me refiero a un sesgo ideológico, me refiero a un sesgo, en todo caso, tuitivo, ¿no? A una política pública incompleta en términos del tipo de obligaciones que establece, ¿no? Y me parece que América Latina en general está colmada de ejemplos de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido creo que en términos generales la situación de la pandemia está siendo abordada con enfoques reductivos que tienden a propiciar la violación de derechos o las restricciones de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se extraña en ocasiones o se avisora en algunas decisiones tomadas por distintos gobiernos que no existe un análisis exhaustivo en términos de finalidad, necesidad y proporcionalidad, que son principios que toda medida restrictiva debería contemplar. Es decir, cada vez que una autoridad decide restringir un derecho, digamos, porque además hay una situación de emergencia y por supuesto en una situación así los derechos admiten restricciones en general, en esas situaciones y fuera de ellas, pero digamos, en términos generales lo que se observa en América Latina en general es una falta de análisis, una falta de justificación en términos o de deliberación, en términos de, por ejemplo, mensurar si una restricción absoluta se amerita o no, ¿no es cierto? Hoy en diversos países se está discutiendo si el cierre absoluto de los comercios es una medida adecuada. Yo no digo que lo sea ni que no lo sea, lo que digo es que amerita más deliberación, amerita más discusión, amerita pruebas, y esto quizás lleve a un escenario, digamos, diferente. Por ejemplo, hay tribunales en Europa, como Tribunal de Bosnia-Herzegovina, impugnó digamos, en alguna medida una decisión administrativa que impedía de manera absoluta la salida de los niños a la calle, ¿no? Y entonces el tribunal dijo, no, pueden salir en carro, ¿no? A dar una vuelta, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis en muchas medidas no se aprecia, ¿no? Y en ese sentido es en el que digo que hay medidas, hay políticas públicas en general, quizá eso es muy pretencioso porque me parece que en todo caso las políticas públicas están en elaboración todavía o en discusión, pero llevando esto a las medidas, creo que hay muchas medidas que son deficientes en ese sentido, y por eso digo que son sesgadas, porque analizan o miran un aspecto del problema y pierden integralidad, digamos. Muchas gracias, doctora Acuña. La siguiente pregunta sería, ¿existen ya distintos expedientes en tribunales internacionales respecto a las responsabilidades estatales por omisiones o acciones contrarias a la protección de derechos humanos en época de pandemia? ¿Creen que el Estado mexicano enfrente algún juicio por responsabilidad o que la política sea un ámbito más fuerte que el judicial? No sé si el doctor Gomesindo... Sí, bueno, hay un caso muy famoso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Por pandemia, el Estado mexicano no ha llegado ninguno a la Corte Interamericana. Pero yo creo que esta situación, en este momento, el Poder Judicial de la Federación, si lo evaluamos en cuanto a la calidad de respuesta a los reclamos de la violación a los derechos humanos, ha sido buena, muy buena, en mi opinión. Y sobre todo hemos tenido una muy buena justicia cautelar. A cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, se puede presentar la demanda y sobre todo la respuesta que esta justicia en línea suele ser muy rápida por la experiencia que les compartimos.
la prontitud con la que 2 juzgados de distrito resolvieron. Yo creo que debemos trabajar mucho en el ámbito interno. Una solicitud de medidas cautelares puede ser lenta en un sistema como el Interamericano ante la Comisión o ante los órganos del Sistema Universal. Tanto la Comisión como la Corte, los comités, los grupos de trabajo, las relatorías del Sistema Universal han establecido suspensión de plazos, se están reanudando con algunos lineamientos, pero yo creo que lo más importante en el caso mexicano tiene, en comparación con otros sistemas de control judicial, una de las respuestas para la protección de los derechos humanos más rápida, y que es la justicia cautelar. De entrada, la base procesal, el artículo 112 de la Ley de Amparo, dice en el segundo párrafo que en estos casos que involucran los derechos que pongan en peligro la vida, atendiendo a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, con los derechos sociales de carácter prestacional, caben muy bien en la bóveda de la justicia cautelar de máxima urgencia. Entonces el juez, de acuerdo a la Ley de Amparo, tiene que proveer de inmediato, vean la palabra de inmediato, sin demora alguna, ya. Y hay casos de suspensión que se resuelven en 1 hora, se resuelven en 2 horas, que es a diferencia de un camino que podría ser ante la Comisión Interamericana bastante largo, y sobre todo por la cantidad de asuntos que se llegan ahí. Entonces, la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad bien caben dentro del esquema de protección judicial de los derechos humanos en nuestro país. Yo creo que tendríamos que verlo más en la práctica nacional, que ha habido distintos casos con buenos resultados en variables de los derechos sociales, por ejemplo, este caso de toda una población penitenciaria, en su mayoría indígenas, ante un problema de salud. La respuesta del juzgado de distrito en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, fue bastante bueno. La prontitud, incluso hay prueba anticipada, dinámica de cargas probatorias, la intensidad con la que se ha trabajado, los resultados, hay resultados. Temas en Chihuahua, el juez 8º de distrito, en una suspensión de plano, protegió a una familia, y de manera indirecta, como se visibilizó el caso, toda la colonia de escasos recursos en la capital de ese estado, pues recibió los tanques de agua para que pudieran recibir agua de manera continua, de calidad. Los litros que tenían que recibir en el marco de la contingencia fueron tema cautelar. Vean, el asomo al fondo del asunto se hizo en cuestión de menos de 2 horas. Lo que yo creo que quedó todavía en una situación más frágil fue el tema de la educación. En su mayoría, la población estudiantil de preescolar, primaria, secundaria, es un tema que está pendiente de que se pueda proteger. Es todo de mi parte. Maestra Carla, si puede prender su micrófono, por favor. Disculpen. Muchas gracias, doctor Gomesindo. Me gustaría leer una pregunta para los 2 conferencistas, el doctor Acuña y el doctor García Morelos. ¿Consideran que la justicia constitucional local es el gran ausente en esta pandemia? Creo que esta situación pone a prueba la efectividad de la tutela de derechos humanos a nivel local, la cual debería de tener una mayor efectividad inmediata para la persona. ¿Quieres primero? Bien. Juan Manuel, ¿quieres iniciar? Adelante. Bien, gracias. Bueno, esta justicia constitucional local hay que verla no solamente de la jurisdicción constitucional especializada, como el juicio amparo. En este tiempo también es muy importante el tema laboral. Los derechos de los trabajadores son ámbitos sociales de contacto inmediato. Y muchos tribunales laborales, entienden, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cerraron y no establecieron ninguna estructura para poder
contener un gran problema, la cantidad de cierre de negocios, centros de trabajo y despidos masivos. Clausura de locales de manera injustificada, y que en el esquema del Poder Judicial de la Federación el cierre de negocios no quedaba incluido. Pocos tribunales de justicia administrativa estatal abrieron, en este caso, me sorprendió gratamente, hay que decirlo también las cosas buenas. El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, desde el 13 de abril, estableció que todos los trámites de toda su competencia, y que tiene que ver mucho con derechos sociales, el tema de la justicia administrativa local, y también por el esquema cautelar, es también un tema de control ordinario, y que además, a través del control difuso, se garantiza en mayor medida la respuesta que puede tener en cuestión de horas un juez administrativo en el que se reclaman acciones o omisiones contra una autoridad municipal, contra una autoridad estatal. ¿Qué veo ahí del tema de los derechos sociales? El cierre de negocios, arbitrariedades que percibí, por ejemplo, en el entorno de Michoacán, sobre medidas administrativas, y esos supuestos no quedaban dentro de la justicia de urgencia en tiempos de pandemia en el Poder Judicial de la Federación. En el marco del control difuso, un tribunal laboral, porque tiene poder cautelar importante en función del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, no solamente esquemas rígidos que están ahí, sino a través de principios. Y yo creo que sí podemos hablar de una ausencia general. Hay tribunales de justicia administrativa que hoy día, como el de Querétaro, por ejemplo, no tiene juicio en línea. Y el gran cuestionado en la justicia administrativa, hay que decirlo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cerró. Pudieron haber dado las respuestas de los juicios en línea, y también tienen competencia para muchas cuestiones de los derechos sociales. Es todo mi parte. Sí, yo solamente agregaría que, digamos, una idea muy general, pero también hay que recordar, dejando de lado las precisiones que ha hecho el doctor Gumecindo García Morelos, que son muy atinadas en términos en materia laboral y en materia administrativa. También es cierto que la justicia constitucional local, digamos, en los últimos años ha venido siendo sometida a un proceso, yo diría, de obturación por parte de la propia justicia federal a través de decisiones que han tendido a limitar el desarrollo o las competencias, por así decirlo, de la justicia local en términos de control constitucional. Sin ir más lejos, y si pensamos en la acción de inconstitucionalidad 15/2017, en la cual se resolvieron varias cuestiones de constitucionalidad en relación a la Constitución de la Ciudad de México, creo que allí podemos encontrar un poco la clave de la bóveda respecto a por qué también la justicia constitucional local no tiene en otros ámbitos, insisto, un rol particular que jugar, aunque por supuesto sí lo tiene en otros ámbitos como los que ha comentado el doctor, y yo coincido plenamente con él. En materia administrativa hay mucho, o desde la materia administrativa hay mucho que se puede hacer por los derechos económicos, sociales y culturales, pero digamos, hay que tomar en consideración, creo, esto otro, ¿no? Limitaciones respecto a qué tipos de derechos se pueden contemplar, limitaciones respecto al ejercicio del control difuso por parte de jueces locales, limitaciones respecto a qué cosas se pueden discutir a través de, por ejemplo, amparos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no abona, me parece, al desarrollo de una justicia constitucional local fuerte, ¿no? Muchas gracias al doctor Gumecindo y al doctor Acuña. Bueno, pues nos gustaría mucho poder contestar todas las preguntas, pero el tiempo nos apremia y agradecemos mucho la intervención de los conferencistas, del doctor Acuña, del doctor Gumecindo García Morelos, el apoyo de Adriana González, y bueno, de todas las áreas de comunicación de la Universidad Panamericana, y gracias a todos los que participaron en este webinar, y pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias Carla, gracias Gumecindo, gracias a todos. Gracias a ustedes.